Mi querido Héctor y Jesús, pues bueno, Héctor, aprovechando pues que pues allá vives precisamente en San Cristóbal, ¿qué te dice Héctor este allanamiento que hubo en la casa de Dora Roblero, la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas? Pues muy, muy lamentable, Ernesto, y muy lamentable también cómo se están dando las cosas. Pues veíamos desde antes de que empezara ahora sí que su administración, el actual gobernador de aquí de Chiapas, ¿no? Ya incluso te llegué a comentar que de algún video que anda circulando por ahí tuyo, donde haces una serie de señalamientos de este gobernador, gente que te conoce, gente que me conoce, que conoce la labor de Rompeviento, pues hablaban de que tuvieras muchísimo cuidado, pues por así que las características que tiene este gobernador, sus antecedentes pues ahora sí, desde que empezó allá por Comitán, de cómo fue creciendo, 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 cómo se incrustó en diversos pues, aspectos tanto políticos como económicos y también lo que ya se señalaba, pues de las posibles vinculaciones que tiene con diversos grupos delincuenciales, ya lo mencionabas tú, el de Chamula, etcétera, y que pues los métodos de este gobernador no son muy, digamos, pues muy respetuosos de los derechos humanos, ni mucho menos, ¿no? Hay gente que le tiene pavor al nuevo gobernador. Y bueno, ahora con su estrategia de los pacales y todo esto, pues prácticamente tienen manga ancha aquí en el Estado. Habría que ver quiénes les caen bien, quiénes, digamos, pues, se ponen sumisos, digamos, a sus órdenes, a sus deseos, y el que no o la que no, pues ahí se puede enfrentar diversas consecuencias, como es el que estamos viendo ahora en el caso del Fraiba. Entonces, a mí no me extraña, sí, lo lamento muchísimo, se me hace muy lamentable. Y ojalá a nivel federal, pues también haya una serie de planteamientos que lleven inclusive a esto a nivel de la federación, para que en algún momento, dado que estamos una república, pues así como lo dice el nombre oficial de México, Estados Unidos Mexicanos, pues la federación vele, no solo ahora sí que por los deseos de un determinado gobernador, sino que también se cuida la población y que se cuiden los excesos que se tienen, que hasta ahora ya sabemos que pues, cada gobernador hace de su terruño, su feudo, al resto de la población como sus vasallos, y yo creo que aquí estamos muy, muy pues vulnerables, vulnerados, prácticamente toda la población, unos más, otros menos, pero que insisto, pues las alarmas hay que ponerlas en que aquí en el estado de Chiapas el gobernador actual puede hacer lo que se le antoje y es ahí donde están los grandes peligros para toda la población. Entonces imaginémonos ahora lo que acaba de pasar ahí en Fraiba, pues lo que le podría pasar a otras personas que no tienen ni voz, no tienen el reconocimiento a nivel nacional e internacional como si lo tiene el Fraila, y por supuesto, pues ver cómo se van dando las acciones y que efectivamente, pues todo este tipo de investigaciones no queden a nivel de la Fiscalía General del Estado, que ya sabemos, pues que son nombramientos del propio gobernador, sino que haya poderes de atracción de otros niveles más federales, aunque también ya sabemos que a nivel de la Fiscalía General de la República, pues desafortunadamente tampoco es que podamos tener, pues ahora sí que pues un escalón de confianza, ¿no? Sino también pues de restemor, de que no se vaya a hacer algo. Y aquí entonces es donde pues yo terminaría esta primera parte haciendo un llamado a la población para que todos y todas estemos unidos, que estemos alertas, estemos denunciando este tipo de cosas y que estemos presionando para que efectivamente paren este tipo de agresiones. Ahora ese es el que sabemos, ¿eh? Pero también otros acontecimientos que hemos sabido y que no se han denunciado, insisto, por temor, pues siguen siendo la cotidianidad aquí en el estado de Chiapas. Esto que nos compartía y tú también ahorita ya hacías referencia a esto, pues este despliegue que hubo pues muy mediático de los pacales los primeros Sí. días, y él tenía la idea, el gobernador, de que los 100 primeros días iba a cambiarle el rostro a la entidad, y pues la situación de la violencia y de la inseguridad se iba a transformar. ¿Ustedes cómo lo han estado viviendo desde San Cristóbal, Héctor, pero también en otros espacios fuera de San Cristóbal? Bueno, aquí hay que decir que de alguna forma sí se transformó la violencia. Se Ujú. transformó, obviamente, recordemos que ahora Chiapas ha sido, pues ya desde muchos años atrás, un territorio que se disputa justamente por sus condiciones geográficas y por las cuestiones que tienen que ver con el trasiego, prácticamente, pues ya lo hemos mencionado muchas veces, de huachicol, de armas, de ganado, de agua, por supuesto, de personas, de migrantes, en fin,
todo lo que pudiéramos aquí sumar, que pudieran pasar desde pues, Centroamérica, no necesariamente circunscrita a esa región, podemos hablar desde cuestiones desde Sudamérica, desde África, inclusive desde países asiáticos que encuentran ciertas rutas y que obviamente pues, suben desde Chiapas, ¿no? Algunos por Campeche, otros por Tabasco, en fin, que van hacia el norte de la República. Sabemos que nuestro territorio de aquí de Chiapas de 75,000 kilómetros cuadrados, de los cuales hay más de 620 kilómetros de frontera con Guatemala, una muy porosa, por cierto, pues eso la hizo súper atractiva para diversos grupos delincuenciales que ya operaban, pero que de alguna forma, pues más o menos ahí tenían cierto tipo de arreglos, o por lo menos un grupo tenía el control. Cuando viene ahora sí que la invasión de otro grupo, pues es cuando empiezan a darse las cosas. Sube este gobernador y pues, por supuesto, ¿no? Tiene una serie de controles políticos muy grandes, instala lo que es el grupo de PACAN, que es un grupo especial, algunos los denominan pues ya ahora sí que casi casi los caibiles institucionales, porque bueno, habría que ver los antecedentes de quienes están integrando ese grupo, y empiezan a hacer lo que algunos en algún momento llamamos como la Pax Narca, es decir, establecer la paz con el control del Estado, pero, insisto, no en una lucha necesariamente en contra de, sino en una lucha por el control de. Y en ese tenor, los primeros días parecen dar resultado, parece ser que empiezan a aplacar, sobre todo lo que tiene que ver con la zona de frontera con Malapa, en donde pues, se entran ahí. Recordemos que ya incluso hubo retornos de migrantes que estaban en Guatemala, que vuelven a regresar aquí al estado de Chiapas, pero a partir de ahí, digamos, empieza, pues ahora sí que pareciera ser, yo recuerdo aquellas palabras del Submarcos, que este proceso de revolución que planteaba el EZLN no era por un quítate yo para ponerme yo, sino quítate tú para ponerme yo, sino era un rollo de decir, bueno, vas a cambiar las cosas y vamos a equilibrarlo y vamos a tratar de hacer una sociedad más equitativa. Aquí parecería ser que no se está cumpliendo digamos, este postulado, sino que efectivamente es ahora me toca a mí, ahora yo soy el que muevo las cosas por aquí y se van a hacer las cosas como yo digo. Por eso te mencionaba, en algún momento pensamos que eso era una Pax Narca, y aquí estamos viendo un poco los resultados, que esperemos que no sigan creciendo, porque sí, ya ha habido varios indicios de, pues ahora sí que actos ilegales que están cometiendo los pacales, cuestiones que no son jurídicamente válidas, sino que son eminentemente arbitrarias, ahora sí que pues por ajuste de cuentas, por control de territorio o por lo que tú quieras y mandes, pero y al final de cuentas ellos son los que tienen precisamente el mando, ellos son los que tienen el poder, y también desafortunadamente no solo lo que es el poder ejecutivo, sino también lo que es el poder judicial, porque recordemos que ahí justamente el procurador pues es gente del gobernador, y entonces pues por eso hablo de un estado de indefensión, por eso hablo de un estado de vulnerabilidad, y por eso también hablo de que sería muy bueno que no solo a nivel del estado de Chiapas se lleguen a la búsqueda de la justicia, porque ya sabemos que no la vamos a tener, digamos, aquellas personas que serían afectadas por un grupo contrario, digamos, al grupo del actual gobernador, pues a lo mejor sí lograrlo, pero cuando estamos, digamos, denunciando brutalidades de este gobierno, pues ahí es muy probable que no tengamos ningún éxito cuando hagamos alguna denuncia aquí en el estado de Chiapas. Entonces, pues, ¿qué podemos decir, Violeta y Ernesto y todas las personas que nos están oyendo, ¿no? A veces lo único que queda son las instancias internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí ya sabemos que este tipo de procesos que son más allá de las fronteras de México tardan años en aparecer, tardan años en desarrollarse, que primero hay que cumplir una serie de mecanismos, por ejemplo, ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de allá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y después pues ya entra uno a la parte internacional, porque si no sigue uno todo este caminito, pues no hay manera de que en algún momento pues, se haga lo que supuestamente debe ser una justicia, que es ser pronta y por supuesto llegar a la resolución y a las garantías de que no se repitan este tipo de procesos. Gracias, gracias, mi querido Héctor Javier. Héctor Javier, pues está todo este escándalo dentro de todos los bandazos, garrotazos que está dando Donald Trump a diestra y siniestra por todo el mundo. Pues también hay un garrotazo que no se lo puede quitar por más que lo intenta y lo intenta, y es esta red de pederastas encabezada por su gran amigo, una mancuerna, Jeffrey Epstein, que supuestamente se suicidó
pero que han estado ya vinculando ahí mucho material visual y audiovisual de Donald Trump y de Epstein con adolescentes, con niñas, eh, Héctor, que generan pues hasta mucha indignación. Curiosamente, está pudiendo, y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que así sea, que este asunto de Epstein esté, pues ahora sí que rompiendo todos los engranes que tiene Donald Trump, ¿no? Ya incluso gente del Partido Republicano, pues ya se ha manifestado en contra. Recordemos que existen, por un lado, muchas dudas del disque suicidio de Jeffrey Epstein. Recordemos también que ya se documentó que de la filmación que se tiene de cuando fue pues Ibsen estaba preso y que se suicidó. Hay por lo menos 2 minutos de ese video de que fueron mutilados, de que fueron quitados, y ahí pues obviamente eso plantea muchísimas dudas de que si efectivamente pues se suicidó o no se suicidó, o prácticamente pues lo suicidaron, ¿no? Pues, como podríamos decir, ¿no? Recordemos que aquí Ibsen pareciera ser que dentro de toda la maquinaria que creó desde muchísimo tiempo atrás, pues ahí intervinieron muchos actores políticos, muchos actores de la socialité estadounidense e internacional, y que de alguna forma también hay evidencias de que Ibsen pues era parte del Mossad. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente todo el auge que tuvo Ibsen en términos de recopilar información, de invitar y de recursos para hacerse de propiedades, para poder, pues ahora sí que organizar, ahora sí que los aquelarres que se tenían en sus casas, las orgías que tenían pues ahora sí que en sus islas, en sus propiedades, pues fueron precisamente para tener, pues ahora sí que material con los cuales extorsionar pues a mucha gente ahora sí que le interesaba precisamente al gobierno israelí. Entonces, de ahí que, por ejemplo, pues primeramente Donald Trump exigía en aras de tumbar al Partido Demócrata que se dieran a conocer esas listas. Recordemos que fue una de sus principales temáticas de campaña, de dar a conocer unas supuestas listas que aparecían ahí o que las había, en donde estaban ahora sí que descritas los nombres de muchas personalidades que estuvieron ahí, insisto, desde actores, principalmente, pues ahora sí que de Hollywood, y también, por supuesto, personajes políticos y de grandes empresarios de grandes fortunas, que sabemos que a lo mejor un grupo muy pequeño que controlaba quiénes sí y quiénes no, pues eran firmados en este tipo de situaciones. En algún momento se planteó, cuando ya Donald Trump empezó a tratar de minimizar que no se lanzaran, que no se dieran a conocer estas listas, que él podía estar ahí. En algunos momentos he oído a algunos analistas que dicen él no estaba ahí porque pues como si era uno de sus principales lemas de campañas, ¿cómo podía estar? A lo mejor no podía estar porque de alguna forma pues él controlaba quién sí y quién no. Recordemos, incluso su fiscal le dijo a Donald Trump, parece ser que desde febrero, que él sí estaba apareciendo en estas listas, y por ahí pues venía o tratar de decir que ya no había estas listas. Ahí nos hicieron manipularnos diciendo que jamás habían existido, aunque también pues, en toda esa lucha de poderes fácticos en Estados Unidos, pues llegaron a la conclusión que sí existían estas listas y que pues lo que había pasado es que estaban tratando de defenderse. También, y con esto ya le cedo la palabra a Jesús para no acaparar todo el programa, es muy importante que nosotros sepamos o que recordemos más bien que Donald Trump tiene en contra justamente, pues ahora sí que a BlackRock y todo este tipo de grupos financieros que no están a favor de él, que nunca lo han estado, que son más del Partido Demócrata, y que en esta lucha que se tienen de poderes entre unos y otros, pues se están dando hasta con la cubeta, y en alguna forma, pues ahora sí que estos pleitos de vecindad, si lo pudiéramos llamar así, de alguna forma, con todo el respeto, pues pueden beneficiar ahora sí que al mundo entero, porque de alguna forma les van a restar el poder. Y si Donald Trump en las elecciones que vienen ahora, pues para lo que son las elecciones intermedias, pierde el poder ahora legislativo que tiene, vamos a ver súper disminuido el poder que ahora está mostrando con el garrote por todos lados. Héctor, y recordemos que todo esto empezó, y yo quiero pedir tu opinión sobre esto bueno, antes, pero con esta publicación que hace Elon Musk, ¿te acuerdas? Que dice, es hora de soltar la bomba realmente grande, ¿no? Sí, Y Trump está en la lista de Epstein.
Y eso empezó a desatar una serie también de publicaciones también en otros medios y hemos visto que se van colando cada vez más y más evidencias, imágenes. Por ejemplo, ayer CNN, yo lo vi en CNN, publicaba pues esta foto de Epstein en la boda de Trump en 1993 y cada vez más elementos que se tienen como vinculando esta bomba que decía Elon Musk. Pero bueno, aquí el papel que también jugó Elon Musk me parece que ha sido clave. Y después, una vez que él hace esta declaración, pues hemos visto que Donald Trump intensificó el discurso y las acciones de agresiones hacia el mundo. Eso, Héctor, intensificó el discurso de que iba a imponer aranceles una vez que se soltó pues esta bomba grande. ¿Eso realmente lo ha buscado o ha sido parte de la salida de Donald Trump para no enfrentar esta situación de la lista de Epstein? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Definitivamente me parece que sí, me parece que mientras más agresivo te ponga Donald Trump en otros temas que no tengan que ver con Epstein, por supuesto van a ser distractores, pues ahora sí que llamen la atención de lo que realmente le está afectando a Donald Trump, pues ahora sí que en su carrera política de Estados Unidos. Aquí, qué bien que recuerdas esto de Elon Musk, Violeta, porque pues desde la década de los 90 ya se sabía que pues eran muy amigos, prácticamente pues no sé si llamarlos socios, pero sí grandes camaradas que eran ellos, inclusive pues esto pues vino muchísimo tiempo después. Recordemos que a principios de la década de los 2000 es cuando justamente pues Epstein es condenado por delitos sexuales, lo condenan en 2008. Recordemos que su pareja sexual, pues, o no sabemos si efectivamente es su esposa o nada más era su pareja sentimental con la que tuvo mucho tiempo, ella tiene 20 años de condena ya en Estados Unidos por este tipo de delitos. Y recordemos ahora, el propio The Wall Street Journal ha empezado a sacar una serie de comunicados muy fuertes. Por ejemplo, pues, es esta famosa nota, ¿no? De que le dedican con una mujer desnuda, en la que pues ahora sí que dice que cada día sea otro maravilloso secreto, ¿no? Algo así que le pone ahí, pues dando a entender que justamente este tipo pues pues de regalos, ¿no? Perdón que lo llame así, pero es lo que hacían Con estas con imágenes las chavitas, exclusivas incluso de de 12 13 CNN años. que Imaginemos qué descaro de estas personas, qué poca, bueno, ahí dejo los puntos, pero sí, 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 por supuesto, incluso hay una caricatura por ahí de Patricio que sale en algún momento donde viene, oiga, pues siguen aquí los escándalos con Epstein, y el otro le contesta, bueno, pues ahora que le pongan los aranceles a los jitomates, ¿no? Y se le va a ocurrir una cosa, se le va a ocurrir otra, y en fin, ahora lo vamos a ver, ahora sabemos que ya, por supuesto, ya tiene, por un lado, habría que ver la participación que está teniendo Donald Trump en Ucrania. Pues ahora supuestamente se aleja de las negociaciones que tienen ahí, pero por otro lado, pues le manda nuevo armamento a Zelensky. También podremos ver el papel que está jugando, por ejemplo, en Hamas e Israel, donde también vemos que se deslindan también pues, de este tipo de negociaciones, según ellos, porque no avanzan, pero no se manifiesta en ningún momento de pues, la hambruna que está sufriendo el pueblo gazatí, donde inclusive la ONU está haciendo una serie de llamados reiterados, y Donald Trump lo único que dice es que lamenta mucho las muertes de los ucranianos, pero pues hasta ahora no hemos visto ninguna condena por parte de él, justamente con lo que tiene que ver con este tema. Y también esto podríamos perfectamente vincularlo a este tipo de cosas, porque mientras más distraiga la atracción en pues, las ganancias que se están teniendo, por ejemplo, por los aranceles, ya anunciaban los 100.000 millones de dólares que habían entrado ya al gobierno de Estados Unidos y que eso iba a ser muchísimo mejor en agosto. También habría que recordar cómo en el plano internacional de alguna forma sugiere que así como en otros, digamos, en otros países se pueden condonar algún tipo de delitos de esta naturaleza o de otras. Estoy citando el caso de Brasil, estoy citando el mismo caso de Netanyahu, de Brasil el de Bolsonaro, por supuesto. De alguna forma decir, bueno, pues si ya están condonándose, se están perdonando. Aquí, si yo llego a hacer algo, pues también como que no hay que maximizarlo y hay que ver los resultados que estoy obteniendo por otras vías. Por eso es muy importante ahora ver, contextualizar el pleito que tiene con las otras facciones ahora sí que del poder profundo que se tiene en Estados Unidos
y verlo en esto, y que insisto, en este pleito que estén ahí, me parece que México y el mundo pueden salir hasta beneficiados y que ojalá allá en Estados Unidos se haga justicia, se le termine el fuero en algún momento. Recordemos que si pierde la mayoría puede ser sujeto a un proceso de impeachment y en esa situación, pues que se le juzgue, que se le castigue si es el caso, y que obviamente en algún momento, pues las cosas no sigan tan dramáticamente como las que tenemos actualmente, en donde ya, inclusive, por ejemplo, Rusia ya está haciendo movimientos nucleares a raíz de las amenazas que han hecho conjuntamente Estados Unidos con Inglaterra. Pues gracias Héctor. Chucha, ¿ya estás por ahí? Ya ando por acá, tengo problemas con el audio, pero espero que ya esté mejor. Y habías propuesto también tú la ausencia de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de López Obrador, en este Congreso de Morena, y el tema de Adán Augusto, Adán Augusto, Augusto. sí. De Monreal en España, ¿no? Y Monreal, hostia, y Monreal en España, tía, Sí, sí. que tienes que para escoger. Sí, bueno, me gustaría centrarme, como ya pasó media hora del programa, y perdón, fue responsabilidad mía ahora, en el tema de Adán Augusto, que verdaderamente a mí me tiene, creo que me tiene contenta, porque es el momento, creo, que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum para poder deshacerse de la gente que le fue impuesta. En alguna ocasión hablamos del tema de cómo Andrés Manuel, yo lo comenté aquí, había cometido desde mi punto de vista el grave error de haber impuesto a quien resultó electa candidata para Morena al resto de los precandidatos, ¿no? Haberles dado posiciones de otro poder. Pues estamos hablando del poder legislativo, cuando el presidente se supone que no debe de tener ninguna injerencia, y le impuso a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto en el Senado y a Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. Creo que fue uno de los grandes errores, lo aceptó Claudia, poniendo por delante la unidad, que no se fraccionara, y al propio Noroña en la presidencia del Senado, ¿no? Esto ha traído una serie de problemas, ya lo hemos visto, lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, de cómo Adán Augusto y Monreal han bloqueado a la presidenta. Nos referimos en específico con el tema de no poner de candidatos a parientes, a gente, esposas, hijos, para sustituir a algún político de Morena en el cargo en las próximas elecciones, donde Claudia Sheinbaum hizo esa propuesta, donde lo que se había estado también aprobando en Senado y en Cámara habían sido las reformas que dejó pendientes Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando ya se trató de la reforma de Claudia Sheinbaum, que tiene que ver con no al nepotismo, entonces en lugar de el 2030 lo anticiparon al 2027, y lo único que pudo hacer la presidenta es pedirle a la presidenta del partido Morena que ahí sí se impusiera ningún posible candidato para el 2027. Ahora, ¿qué implica todo esto? Lo que sucede es que si en el 2027 tú pones a gente que está vinculada finalmente a Dan Augusto y a Ricardo Monreal a través de otra gente de su grupo político, van a asegurarle una impunidad y cerrar el paso para ciertas investigaciones. Y eso sería sumamente grave, porque por Morena está ahorita en la encrucijada de poder llamar a cuentas a Adán Augusto. No lo hicieron en el consejo pasado. La gente que estuvo ahí presente habló de que quienes dieron estos gritos de apoyo a Adán Augusto realmente fueron muy pocos. O sea, no fue el consejo en general en ese tema de no está solo, aunque algunos medios lo cabecearon por ahí cual si hubiese sido toda la plana de Morena. Pero
tampoco vimos aplausos de muchísima gente de Morena cuando se presentó Adán Augusto, ¿no? Y Claudia Sheinbaum ha estado poco a poco separándose de Adán Augusto en cada una de las declaraciones mañaneras. Esa es la realidad. Y vemos que hay un grupo político que es Adán Augusto, Mario Delgado, Ricardo Monreal, y bueno, hay otro personaje que todavía no lo quiero mencionar porque todavía estoy un poco investigando de eso, pero tienen otro personaje y que formarían parte de este grupo que está bloqueando el avance o las iniciativas de Claudia Sheinbaum. Es Y un con lo empresario, nuevo ¿ah? que mande, Es un empresario, ¿ah? Legislador y empresario. efectivamente, es un legislador y empresario sumamente fuerte, Sí. ¿no? Y que han estado involucrados en todo este tema que ya está saliendo junto con Adán Augusto, temas de cuestiones ilegales, ¿no? Para no ponerle nombre todavía, pero también con lo que ya ha estado saliendo de las investigaciones de la barredora, de todo este tema. Yo he estado siguiendo mucho el periódico El Universal porque me llama mucho la atención cómo ha estado revelando algunas cosas a diferencia del resto de los medios. Y pareciera que es el vehículo que está utilizando ahorita el gobierno federal para dar a conocer algunos temas donde la figura central es Adán Augusto López Hernández, ¿no? Ahora, ¿por qué no está en el consejo del pasado domingo, donde se iba a tratar en específico el tema de los ingresos, el tema de las afiliaciones, que es el tema de el secretario de organización, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y de quien se ha dicho que estaría protegiendo también a este grupo político. O sea, eso sería sumamente grave, que él, viendo cómo está ya la presión sobre el propio Adán Augusto, hubiese decidido no participar en este proceso y casualmente se fue a Japón, ¿no? O donde dicen que anda de vacaciones. Ahora, en el caso de Ricardo Monreal, bueno, Ricardo Monreal es simplemente, no era parte en el consejo, digamos que su presencia no era vital. El Congreso está de vacaciones, el señor se fue de vacaciones, lo cual puede hacer cualquier persona en este país, ¿no? Pero llama la atención que cuando su socio político, en este caso Adán Augusto, está haciendo el ojo del huracán, pues tampoco él se presente, ¿no? Para que no lo estén vinculando con él. Entonces, creo que es el momento. Ahora, hicieron una comisión para poder, en Morena, para poder determinar quiénes ingresarían y quiénes no, ¿ok? Al partido. Eso es un área que le compete coordinar totalmente a López, al hijo de Andrés Manuel, a Andy, ¿no? Andrés. Él es el que debería de haber estado ahí presente y esta comisión que ya se formó, que parece ser que van a ser los que han estado desde un principio en Morena, o digamos que los morenistas puros, así entre comillas, ¿no? Que han estado del lado de López Obrador desde la elección de Tabasco, que se supone que también le quitó Roberto Madrazo, ¿no? Se la robó. Bueno, esa gente que ha venido caminando con él serían los que estarían poniendo orden a toda esta podredumbre que se convirtió Morena con el ingreso de personas que no tienen esta calidad moral para lo que dice ser Morena, de no robar, no mentir y los preceptos que estuvo señalando durante muchísimo tiempo Andrés Manuel. Entonces, a mí sí me parece que la ausencia del hijo de Andrés Manuel López Obrador y la presencia con el escaso apoyo de Adán Augusto y lo que está ocurriendo ahora es el momento clave
para que Claudia Sheinbaum pueda deshacerse de lo que le fue impuesto finalmente por López Obrador y que nunca debió haberlo permitido el partido de Morena, ¿no? O sea, López Obrador dejó libre al partido Morena durante su sexenio, pero a la hora de la elección del 2024, ahí sí dejó amarrado posiciones de gente que estuvo caminando con él y que no es gente de Claudia Sheinbaum, y lo hemos visto, ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio tanto en el partido y redirigir en el caso de la presidencia de la República, que parece ser que todo va enfilado a Adán Augusto, ¿no? Porque todo este tema del huachicol, el tema de la barredora, el tema del huachicol nos enteramos o la población se enteró, ¿no? A partir de lo que ocurrió en Ensenada por ahí de mediados, fines de marzo. Sin embargo, aquí en Baja California, antes del tema de Ensenada, ocurrieron otras cosas que ya venía realizando Harfuch con el tema del huachicol. Yo no sé, y ahí sí tengo mis dudas, de si este fue un acuerdo durante la primera reunión que tuvo Harfuch en Washington. Recordemos que en la primera reunión donde va él junto con el secretario de Marina y el secretario de la Defensa, únicamente ellos tres iban a participar, pero al final les fue impuesto el fiscal, un fiscal que no es de las confianzas de Claudia Sheinbaum y un fiscal que estuvo muy cercano a Andrés Manuel finalmente, ¿no? En este sexenio de López Obrador. Entonces, yo no sé si en el acuerdo de trabajo de seguridad con Estados Unidos es que se llega al tema del huachicol, porque a mí me parece muy raro que la familia Jensen, que ha venido traficando con huachicol desde antes del sexenio de López Obrador, desde el de Enrique Peña Nieto, con información que tenía Estados Unidos, nunca lo hubiese detenido, sino hasta ahora, ¿no? Eso llama muchísimo la atención, que ellos sabían perfectamente cómo trabajaba y lo dicen en la orden de aprehensión que tienen, que le giraron a él y a su hijo, ¿no? De cómo había estado trabajando desde muchísimo tiempo atrás. Entonces, si este es un acuerdo entre Sheinbaum y Estados Unidos, el propio Trump, ¿no? De acabar con el tema del huachicol, de acabar con el tema de la presencia de grupos criminales que han sido los más violentos, porque la barredora finalmente viene siendo como uno de los brazos del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y es el cártel que también Estados Unidos ha tenido como uno de los que más han lavado dinero a través del grupo de los Queenies, que es la parte financiera del cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, esto haya sido acordado por los dos presidentes, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, y entonces esto le sirva a ella a su vez para poder hacerse de la gente que, si bien no se han establecido vínculos de Adán Augusto que esté participando directamente en el cártel de Jalisco o que esté participando en el huachicol, lo cierto es que el estado el que él estuvo gobernando el tiempo y la gente más cercana a él estuvo involucrado o está involucrado en esos temas, y hoy es lo que está saliendo constantemente todos los días en los medios de comunicación, ¿sí? Entonces pareciera ser que esa es una estrategia de la propia presidenta, una estrategia que yo aplaudo. Ya en su momento aparecerá otro tema, supongo yo, si no con Ricardo Monreal, sí con el operador político que él puso cuando no tenía absolutamente ninguna trayectoria en Morena y cuando es un hombre que ha traficado con los grupos de seguridad privada y que se los ha impuesto a todos los gobernadores. Y ahora sí me estoy refiriendo a Pedro Aces, ¿no? Un personaje del cual lo puso a su lado Ricardo Monreal, ¿no? Y a final de cuentas están formando todos parte de este grupo: Adán, Ricardo Monreal, Pedro Aces, y por ahí hay otros dos personajes más que en su momento estaremos comentando. Bueno, esa sería la primera parte. Yo nomás, si me permiten, tendría dudas, Jesús, si en algún momento hay un acuerdo entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum,
en términos del control del huachicol. Me parece ser que no necesariamente tendría que ser así, porque al final de cuentas es un arma más que tiene Estados Unidos para tratar de presionar al gobierno mexicano. Y no sé si la estrategia que han seguido, digamos, para de alguna forma tratar de aminorar el golpe que representa a don Augusto, pues sea el más indicado. Por ahí, en alguna de las columnas también del periódico Universal que tú mencionas, Susan, se menciona que a don Augusto nombró precisamente a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad con el aval del general Audomaro Martínez Zapata, cuando él era director del Centro Nacional de Inteligencia. De alguna forma ahí Así es. como que le están tratando de lavar, digamos, las manos y decir, bueno, pues no fue culpa de él porque desde el nivel federal y del propio presidente López Obrador dieron el aval para que él fuera. Lo que sí se me hace extraño es que, bueno, si tenían una relación estos dos personajes, me refiero a Dan Augusto y Hernán Bermúdez, desde pues por lo menos 1992, si mal no recuerdo, en donde pues llegaron básicamente creo que con el gobernador Manuel García o Gorría Ordóñez, perdón, que estuvieron ahí y que más o menos pues ahí iban al par, ¿no? Llama la atención ahí que en algún momento, pues por supuesto, Hernán Bermúdez es un empresario guachicolero, perdón, gasolinero, perdón, el lapsus que, intencional, ¿no? Y por otra parte, bueno, cuando fue director de reclusorios también él, y que después pues va subiendo en esta escala, fue subsecretario de Protección Civil, sí, ahí está también con Roberto Madrazo, en fin, y Adán Augusto pues siempre más o menos en una carrera priista que también se tuvo, y que pues digamos recientemente digamos, se junta con digamos, al proyecto del presidente López Obrador, pero siempre con dudas y siempre inclusive con lazos familiares, algunos a favor de López Obrador, pero otros no necesariamente. Por ejemplo, el caso de la hermana Rosalinda, si ya leíste la columna de Ricardo Cortés, me parece que se llama, menciona que ella fue director del SAT del Estado de Tabasco y que ahí, por ejemplo, las denuncias que se tenían en el SAT disminuyeron drásticamente y que eso pues lleva a pensar o a tratar de hilvanar pues una cuestión que es poco tratada, que es el enorme financiamiento que tuvo Dan Augusto, por ejemplo, pues en la campaña de las corcholatas, ¿no? Es decir, muchos cabos sueltos que por ahí tendríamos que tratar de ir hilando y Sí. ver si efectivamente qué tanto, pues me parece a mí muy triste que Dan Augusto diga, tipo Felipe Calderón, pues que no sabía nada, ¿no? Que no tenía indicios de qué onda, porque sí que lo sabía, ¿no? Entonces, me parece que si en algún momento estuvo con tanto tiempo de silencio, pues a lo mejor hubiera preparado una mejor respuesta para dar a esto y que, pues sí, sí que habría que hacer una investigación sobre él, sí que tendría que separarse del cargo que tiene, porque es un cargo, pues nada más es prácticamente la interlocución que tiene el poder legislativo con el poder ejecutivo, ¿no? Entonces creo que por lo pronto el daño, mientras no se separe el cargo, me parece que va a ser mucho mayor que si lo tienen ahí, porque va a ser escarnio de prácticamente todos los días de estar sacándole notas. No sé cómo lo veas. Sí, a ver, nada más dos puntos. En el caso de Audomaro, que estuvo en el Centro Nacional de Inteligencia, nunca hizo nada. O sea, a Audomaro le pasó de noche el Centro de Inteligencia. Muy amigo de López Obrador, sí, pero nunca hizo absolutamente nada, ¿no? Y me refiero en todos los temas, tanto de migrantes, huachicol, crimen, lavado de dinero, casinos, nada, no lo vimos actuar. Aduanas, que es un área que también tendría que haber tenido de seguridad, o sea, pasó como el fiscal, como Gers Manero, que nunca hizo nada durante el sexenio pasado. Hoy sí está haciendo, pero pareciera que es más que nada obligado por todo lo que el propio gobierno de Claudia Sheinbaum ya le está dando, ¿no? O sea, ya está detenido. Lo agarramos con todas las pruebas en flagrancia, entonces empieza a hacer tu trabajo de investigación, lo de Teuchitlán y todo esto, ¿no? Pero tanto Audomaro como el fiscal no hicieron nada durante el sexenio pasado. Y lo de Rosalinda, cuando nombraron a Dan Augusto secretario de Gobernación en el sexenio pasado, aquí lo platicamos también, Héctor, de una de las cosas que comentábamos es como el trabajo de Rosalinda
su hermana, totalmente ajeno al de Adán Augusto, quien tenía el apoyo, el trabajo político como gente de izquierda desde el PRD y luego Morena, fue Rosalinda ahí en Tabasco, quien tenía un grupo político de apoyo. Adán Augusto no, porque como bien dices, Adán Augusto siguió con el priismo durante muchísimo tiempo, ¿no? Militando. Entonces, y la otra, Rosalinda fue encargada de un área del SAT, pero no de Tabasco, fue del gobierno federal, durante el gobierno de López Obrador, desde el primer día la nombró hasta que falleció, que fue poco antes de que concluyera el sexenio cuando fallece. Y si tú te das cuenta, sería el mismo caso de Adán Augusto con el de Rutilio, su esposo. O sea, ella no metió las manos ni a favor ni en contra. Tampoco sé el grado de su enfermedad, ¿no? Que fue cuando ella falleció por motivo de enfermedad, pues no sé si ya estaba en condiciones o no, pero yo conocí a Rosalinda en la Cámara de Diputados desde que empezó a caminar con López Obrador, muchísimo tiempo atrás. Entonces, ella y Adán Augusto totalmente distintos. Ahora, hay un dato que me parece crucial que sacaron ayer en los medios, que nada más es una pequeñísima mención. Detuvieron al sobrino de Hernán en Paraguay, creo. Gerardo Sí, Bermúdez ¿verdad? Arreola. Gerardo Bermúdez Ajá, Arreola, sí. en Paraguay, porque estaba realizando operaciones ilegales en el tema de casinos. La empresa que no la menciona el medio, lo que sí menciona es que el que le dio cuando se creó la empresa de este sobrino para trabajar en los casinos fue el notario Adán Augusto, ¿no? Adán Augusto López Hernández. Entonces, ya había un vínculo de muchísimo tiempo atrás, o sea, no, como tú bien lo dices, no nada más con él, con el que fuera su secretario de Seguridad Pública, sino con la propia familia. De lo que sabemos de los casinos, que es un tema que, bueno, yo he trabajado bastante desde la época de Calderón, tanto los casinos de Baja California como los de Monterrey. He visto cómo ha sido utilizado, bueno, hemos tenido pruebas de cómo ha sido utilizado por el crimen organizado, que eso ya lo sabíamos, ¿no? Que el casino es un área muy sensible que se presta para realizar muchísimos delitos, ¿ok? Pero ya lo hemos documentado. El hecho de que el sobrino haya sido detenido en Paraguay por situaciones ilegales y que el que notarió la empresa haya sido Adán Augusto, efectivamente no hace a Adán Augusto un líder criminal, ¿no? Pero sí que conocía perfectamente bien a la familia y de los alcances de esta familia, ¿no? Entonces, yo creo que sí, como tú dices, hay muchísimo que investigar de Adán Augusto. Efectivamente, tiene que renunciar. O sea, tú no puedes ser el líder de la bancada más grande del poder legislativo cuando está siendo cuestionado. Y como a Andrés Manuel se le están revertiendo a la gente que está cerca de Andrés Manuel o que estuvo cerca de Andrés Manuel, como Adán Augusto, se le está revirtiendo el dicho del propio expresidente de que cómo es posible. Claro que sí, que Felipe Calderón sabía lo que hacía su secretario de Seguridad Pública, García Luna. Es el mismo caso, pero lo más vergonzoso es que Adán Augusto no ha dado la cara. O sea, sacar un tuit no es dar la cara, ¿sí? Recordemos el tema también de Andrea, cuando Andrea hizo todo esta promoción en Chihuahua, esta hoy senadora, ex diputada federal, muy buena, muy capaz, pero que se empezó a vincular con el grupo político de Adán Augusto, ¿no? Y empezó a cometer una serie de abusos porque se promocionó de manera anticipada. Es hacer trabajo político rumbo al proceso electoral de Chihuahua, ¿no? Y también ya ha salido algunos señalamientos de que Dan Augusto pidió que ella fuera
la candidata de Chihuahua. Y ella, cuando la presidenta hace este señalamiento de que no puede estar haciendo campaña y que no nada más es un mensaje para ella, sino todo campaña anticipada, ella no salió, también fue con un tuit. Semanas después dio la cara. Adán Augusto está cayendo en lo mismo. Pareciera ser que es la narrativa que utiliza ahorita este grupo político, ¿no? Ahora, tú dices que dudarías que hubiese hecho un acuerdo con Estados Unidos. Recordemos también que Donald Trump es lo que le conviene en el momento, ¿sí? Entonces, puede ser, o sea, Donald Trump es de los que hace un acuerdo en un área y por el otro lado te está golpeando. Así como un día dice que Claudia Sheinbaum es una maravillosa política, al otro día viene el golpe con algún arancel, ¿no? Bueno, yo creo que sí estuvieron, que es muy probable que sí hubiesen hecho un acuerdo para atacar el huachicol en el tema de Estados Unidos, México, ¿sí? Bueno, No yo, sé. yo me refería, Jesús, a que los acuerdos que hace Trump son imposiciones. No es que digan, a ver, vamos Ok, a acordar ok, tú esto y ya. tú lo otro, sino ahí es el mazazo y vas a hacer esto y por Ok, ahí te alineas o te alineas, ¿no? A eso me refería yo, ¿no? Por supuesto que debe haber ahí bueno, mira, pláticas, cosas, ¿no? Ujú. bueno, mira, si fue una imposición, también, ahora sí que como dijo López Obrador, a Claudia Sheinbaum en el tema del huachicol le cayó como anillo al dedo, ¿no? Sí, sí, Para sí. Ujú. empezar a trabajar. O sea, si en algo se va a distinguir esta presidenta de su primer año de gobierno es el ataque al huachicol a los grupos criminales. Nada más hay que ver lo que traen los medios hoy de principal, de cómo ejecutaron a una taxista que no se alineó a un Sí, grupo la de criminal en Veracruz. Veracruz Sí, para pagar la cuota, y lo que sacaron ayer en Michoacán, que es terrible, de la familia michoacana que dirige el Fresa y el Pez, que son dos hermanos, son de Guerrero, ¿no? Pero ellos encabezan la familia michoacana y que imponían tarifas del pollo, de la carne, un del montón de huevo, cosas. Sí, de todos los materiales que sí. tienen, hasta las concesiones para sacar grava, las concesiones mineras. O sea, esa ese operativo que se realizó en tantos municipios del Estado de México, Guerrero y Michoacán por parte de la Secretaría de Seguridad Pública es un golpe tremendo. O sea, porque no nada más es un golpe al huachicol, es un golpe de cómo está en toda la cadena de valor de distintos productos, en todo el sector económico, cómo está el crimen organizado, y finalmente sigue siendo la presidenta de México la que está haciendo eso. Entonces, se va a distinguir por esto, por su primer año, por este gran ataque a estos grupos criminales, y creo yo que en ese camino hay que aprovechar para deshacerse de las imposiciones, porque ¿con quién tiene que trabajar un presidente? Con su grupo de Sí, todas claro. las confianzas. Sí. Mira, déjame regresar al tema del huachicol así muy, muy rápido, ¿no? ¿Y por qué sostengo que fue una imposición? Ya se sabe que empresas de Estados Unidos estaban, ahora sí que refinando petróleo. Bueno, ¿qué se le ha hecho a esas empresas de Estados Unidos? Nada. ¿Qué se les va a hacer? Nada. Igual que con la industria armamentista, nos siguen metiendo armas y ahí siguen refinando, etcétera. Es decir, una imposición para que aquí en México se hagan ciertas cosas que le convienen a Estados Unidos y que efectivamente del lado de Estados Unidos no van a poner ni un céntimo, como tampoco lo están poniendo en Europa, por ejemplo, que ahora la están obligando a que aumente el gasto armamentista y Estados Unidos lavándose las manos, pero eso sí, exigiendo que sean sumisos ante él, etcétera, ¿no? El caso de Don Augusto, Jesús, sí se quedó callado, pero sí que dio la cara después de que la presidenta dijo, a mí me gustaría que él lo explicara. Y por eso yo decía hace rato, fue lamentable lo que dijo, ¿no? Dijo, no tenía yo indicios, ¿no? No sabía. ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no sé por qué no en algún momento dado, pues, con su equipo a lo mejor, pues hubieran hecho una mejor defensa, ¿no? Porque efectivamente no podemos negar que esto
lo podemos equiparar a lo que pasó con Felipe Calderón y Genaro García Luna, ¿no? Hay quien trata de defenderlo, dice, no, pues es que usted era a nivel de un Estado, ¿no? Pues no, bueno, Lo será a nivel mismo. de Estado, ¿no? Pero además ya venías trabajando con él desde hace muchísimo tiempo atrás. Y la otra cosa que quería comentar, yo sinceramente no había escuchado una vinculación que hubiera tenido que ver con Adán Augusto, digamos, con la que tiene que ver con Rutilio Escandón aquí en el estado de Chiapas. Todos los, digamos, hasta donde yo sé, no sé si Ernesto tenga otros datos, pero yo hasta ahora es la primera vez que oigo hablar de la barredora aquí en el estado de Chiapas, porque siempre ha estado centrado en el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel Chamula, el cártel de Guatemala, en fin, pero ahora ya hay columnistas que vinculan justamente la administración de Adán Augusto con la de Rutilio, que recordamos, ya lo mencionaste hace rato, Rutilio estuvo casado con la hermana de Adán Augusto, López Rosalinda, que bueno, en paz descanse, pero que efectivamente digamos, los brazos de la barredora llegaron aquí hasta el estado de Chiapas y que tiene presencia a través o vía el cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual pues nos abre otra vía de investigación y que pues termina de complejizar más a un estado que, bueno, sabemos que es megadiverso, es muy rico en términos de recursos naturales, pero pues sumamente empobrecido y que además pues se ve afectado por estar pues ahora sí que ya no digas entre dos juegos, ¿no? Sino entre varios juegos que pues tienen a la población ahí, pues en algunos casos con altos grados pues de inestabilidad y de inseguridad. Sí, mira, yo tampoco había escuchado de la presencia de la barredora como tal en Chiapas, ¿no? Pero, ¿sabes qué? La semana, no, hace unos días me explicaban cómo, cómo es que nace todo el cártel de Jalisco Nueva Generación y que tiene que ver desde el milenio, el cártel del milenio que surge en la época de Felipe Calderón con Michoacán. Este, me explicaban de cómo la barredora pasó a ser uno de los brazos de el cártel de Jalisco, que lo que hacía el cártel de Jalisco era que llegaba a un estado, generaba pleito entre los grupos que estaban ahí disputándose y luego se quedaba con uno y le ponía, en este caso de Tabasco, la barredora, y era como una franquicia, digamos, ¿no? Pero pasaba a ser el grupo de sicarios, que lo mismo pasó con los matacetas, ¿no? Que eran los sicarios que iban a acabar supuestamente con los Zetas y terminaron convirtiéndose en el cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿sí? Bueno, en este caso, la barredora, por lo que yo tengo entendido, terminaría siendo un grupo de sicarios que trabajó en Chiapas, donde el cártel de Jalisco Nueva Generación se está disputando el terreno con el cártel de Sinaloa. En específico, los Chapitos o en específico el Mayo, no sé, pero sí como cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, eso es lo que es como trabaja el cártel de Jalisco, me explicaban las personas que saben de este tema, yo no soy experta para nada en crimen organizado, ¿no? Pero entonces ahí empiezas a entender cómo es que se empiezan a extender en todo el país y cómo se convierten en los verdaderos líderes que aplastan hasta el cártel de Sinaloa, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. Aquí el punto es cómo la barredora llega a tener vínculos con el estado de Chiapas o cómo empieza a trabajar con el estado de Chiapas. No sé, yo tampoco había escuchado que lo hacían, pero a lo mejor lo que nosotros no sabemos, los que no somos especialistas en ese tema de crimen organizado, es que estaban ellos quizá presentes, pero como cártel de Jalisco, sí, no los conocíamos como tal, como la barredora en Chiapas, ¿no? Pero sí como sí formando parte del cártel de Jalisco Nueva Generación. Muchísimas Sí, de acuerdo, gracias. de acuerdo. Uh -huh. ¿Cómo Gracias. es, Violeta? ¿Ya nos van a dejar hablar?
Sí, acá estamos todavía, y Ya ya les toca, ya terminamos, son las 11. pero afortunadamente ya terminamos de desayunar y ya viene la larga jornada que sigue después de esto. Sí, de hecho, dice Ida Flores, Violeta y Ernesto ya se fueron a desayunar. Jejeje. Aquí Sí, estábamos. Fernando. HR también, Ernesto y Violeta ya se fueron a desayunar. La mesa autónoma, pues sí, estos no los para nadie, Violeta. Sí, Ernesto, muy interesante la mesa autónoma. Yo nada más agregaría aquí dos elementos que tenemos que ir cerrando, que están dando a conocer en varios medios de comunicación que la Unidad de Inteligencia Financiera bloquea las cuentas de Bermúdez Requena y de los familiares y de las empresas vinculadas. Esa es una nota. Y lo otro que estaban ustedes comentando de la barredora en Chiapas, también ya hay una declaración del fiscal de Chiapas que él descarta, no digo, bueno, lo puede descartar pero él descarta también la presencia de la barredora en este estado y también es retomado por varios medios, querida Jesús. Es interesante lo que decía al final Jesús, de que pudo haber estado con otros nombres y Sí, de otra manera. Perdón. sí, 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 Héctor. sí, sí. De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Ahora sí que como cuando aparece una nueva enfermedad y todavía no le pones un nombre, pero ahí está. Pues sí, Exacto. recordemos que hay enfermedades que tienen mucho tiempo y solo hasta que ya le damos una nomenclatura, digamos, una categoría, pues ya. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jesús, ¿no? Me parece que sí pudo haber sido sí, tal cual. Y yo sí no descartaría, porque esta es una declaración que me parece de bote pronto, ¿no? Insistimos, ¿no? La gente de Eduardo Ramírez es la que está en el Poder Judicial allí en Chiapas, y por supuesto creo que su principal tarea pues va a ser cortar todo, ¿no? Yo recuerdo alguna vez trabajé en el gobierno mexicano a nivel de la Secretaría de Salud, y me dijo un director Ajá, de área, ajá. que yo estuve como subdirector, que me dijo, fíjate lo que me dijo, ¿eh? Me dijo, tu primera labor es cuidarme las espaldas. Así, tal cual me No, la bueno. soltó, ¿eh? Entonces, pues imaginémonos qué puede hacer, digamos, a alguien que lo nombras como tal, pues no puede declarar ese tipo de cosas. Yo creo que lo más prudente es que el fiscal hubiera dicho, vamos a investigar algún rollo, pero Claro. no así tajantemente, no, aquí no hay nada. Tampoco puedes decir eso, ¿no? Yo creo que no hay los elementos Pero ya para, dice ni mucho para esa afirmar declaración, ni para ¿no? descartar. ¿Mande? ¿Perdón? Dice mucho esa declaración así tajante, Sí, ¿no? sí, Es sí, a ya mí me está parece que diciendo sí. mucho. Sí, sí, Sí. sí, sí. Oye, Héctor, ¿tú sabes cuál es la relación de Adán Augusto con el gobernador? Y nada más un pequeño comentario. Efectivamente, o sea, Adán Augusto dio la cara mucho tiempo después, ya que la presidenta lo dijo, pero ¿con quién habló? ¿En qué noticiero Ciro, habló? ¿no? O sea, eso es también Sí, es un otro mensaje. elemento. Claro, es un mensaje, lo dice con Ciro Gómez Leiva, ¿no? Ujú. Con, Sí, con, sí. con alguien antipejista, anti-Sheinbaum, antimorenista, ¿no? ¿Y por qué no escogió, a ver, Adán Augusto que tiene, por qué no escogió el canal 14, el canal 11, o Rompevientos cualquier fue, Oye, Jesús, rompeviento? Ay, anda, no. ahora que mencionas eso, recuerdo que Violeta y Ernesto se fueron a la vez pasar muy rápido porque Por tenían una eso digo, entrevista, no sé con ajá, quién, de por cuyo eso nombre digo no me quiero rompeviento, acordar. porque nos ¿Qué pasó? dijeron, vamos Sí, a la entrevista con Adán Augusto. Por eso digo con rompeviento, no porque lo esté calificando, o lo esté metiendo en un grupo de medios, sino porque sí. nos dijeron que se iban volando para allá. A ver, ¿Qué pasó, ¿cómo mis estuvo? queridos Ernesto y Violeta? sí, ¿Los realmente. batearon? No, 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 era broma porque estábamos saliendo al corredor interoceánico que teníamos varias actividades por allá y que ya les Ajá. compartimos un poco el día lunes y ya les estaremos compartiendo más elementos, más bien era en ese sentido. Mira, y Ya, nosotros ya. no la creímos. Oye, Sí, sí, sí. y Nos chamaquearon, sí, nos Jesús. chamaquearon y gacho. Otro elemento que a mí también me llama muchísimo la atención son las declaraciones del general de Tabasco, ¿no? Este general que dijo, bueno, ya agarraron a Pinto, o sea, ya agarraron a todos los líderes de la barredora, nada más falta el señor Hernán, ¿no? Pero él ahí describe desde cuándo lo estaban investigando.
¿no? Entonces, Sí, sí. y es un general, ¿no? Entonces, esos no hablan a menos que les den la línea. O sea, son gente muy, muy disciplinada. Entonces, te permito hablar de todo este tema. Creo que el gobierno federal sí va con todo y me parece que es una excelente oportunidad. Ahora, si el señor Adán Augusto tiene o no vínculos con la redora como tal, me refiero que haya participado o que forma parte de un grupo criminal, descartémoslo, ¿no? Simplemente como gobernador hizo mal su trabajo y simplemente como coordinador de la bancada de Morena en el Senado, le ha bloqueado varias cosas o no le ha facilitado, más bien, no le ha facilitado todo a la presidenta, ¿no? Y por, ya no, por ya no ir caminando en un trabajo con la presidenta para sacar parte de un proyecto político que tienen, entonces tendría que renunciar y hacerse un lado, porque ya no es una persona confiable ni ante la oposición. O sea, ya tiene sus dudas, aunque haya participado o no, supongamos que no participó en nada de eso y que sí conocía al señor Hernández o sea, a lo mejor jugaban hasta canicas juntos, puede ser, ¿no? Pero ocupó posiciones donde él es el que tenía que haber estado al frente, ¿no? Detectando, si no, ¿para qué quiere ser gobernador de una entidad? ¿No? Para robar, para hacer acuerdos económicos, no sé. O sea, tú debes de ser un hombre de Estado y ahí sí, ya no tienes amigos, ¿no? Y, y pues no lo hizo, ¿no? Adán Augusto no lo hizo. Es un hombre que en términos coloquiales está quemadísimo, ¿no? No le funciona ya absolutamente para nada a, a Morena como un interlocutor confiable para la oposición. ¿Por qué? Porque ya está lleno de suspicacias. Bueno, ya no digas solo dentro de la oposición, ¿no? Incluso dentro del mismo movimiento y dentro de la misma estructura de Morena, ¿no? Yo recuerdo que cuando ahora sí que renunció al gobierno de Tabasco y se le trajo aquí como secretario de Gobernación al país, me refiero al centro del país, lo presentaban como un gran operador político, ¿eh? Como casi que era Sí. la maravilla, que era el que iba a apaciguar todas, pues ahora sí que todas las divisiones internas, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró ahí? ¿Cuánto tiempo se nos presentó como tal? Y pues mira, ahora están saliendo todo este tipo de cosas que sí deberían de llamarnos la atención y yo estoy totalmente de acuerdo en que él y otros más que tendrían que estar ahí ahora que recientemente pasó el Congreso Político de Morena, pues así como pasó ese Congreso Político de Morena, que ya supuestamente van a ser filtros, que ojalá los hagan, pero no solo con los que quieren entrar, sino con los que ya están ahí, sobre todo de algunos muy impresentables, que de alguna forma pues sí decepcionan a la gente y que pues hacen que aquellos que están en contra del 4T digan pues es que aquellos y los otros y estos pues son exactamente lo mismo, ¿no? Es ahí justamente Sí, donde creo que se tendrían que marcar las diferencias. Ojalá y lo sí, hagan ahora y que pues el país pues marche mucho mejor, sobre todo, insisto, ahora ante las enormes presiones, imposiciones y extorsiones que nos está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos. No sé si ya sepan lo último, pero pues acaban de documentar las cartas que está enviando Donald Trump a niños pequeños, niños de 12, 13 años, oh, sí, ahora sí que amenazante. exhortándolos a que se salgan de ese país, ¿no? Que si no los van a perseguir. O sea, terrible la situación, por lo cual creo que ahora sí tendríamos que estar pues lo más limpios posibles y más unidos posibles para que el país, pues ahora sí que no lo destronen y no lo lleven a la desestabilización, que finalmente pues la oposición está feliz de este tipo de situaciones porque deben estar pensando que ahora pues les toca regresar a ellos y a ellas. Sí, Pues y ya nada más para cerrar con este tema, a mí sí me gustaría decir que Andrés Manuel López Beltrán tendría que salir también de la Secretaría de Organización, no tiene trayectoria, no es un operador político, el simple hecho de ser hijo de Andrés Manuel López Obrador no le da la habilidad política para estar en una posición
tan importante de un partido que pretende ser diferente y que cuánto se criticó al partido de los Rojas allá en el Congreso, el Partido Verde, que se quedaban los hijos después del papá como presidente. O sea, estamos Fox en lo con masita, mismo. ¿no? Sí. Pues Sí, ya, o sea, y con pues eso cierro que debería de salir este muchacho también de ahí. bueno, pues nosotros les agradecemos que nos dejen hablar, aunque sea unos minutos. Gracias, gracias por habernos invitado a De nada. a esta su mesa. Les agradecemos aquí, de verdad que, pues estos minutos que nos regalan, de verdad son muy generosas ustedes. Gracias. Y una disculpa por los temas aquí del micrófono y todo eso. No te preocupes, ya repusiste bien ahí el tiempo, así que, y Héctor te ayudó, así que pues no se apuren. Mi querida Jechucha y mi querido doctor, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias y ahí seguimos al habla. Igualmente, buen Un fin de abrazo muy semana. grande a todas y todos. Gracias. Fuerte abrazo, queridos. Gracias por esta cátedra. Abrazo. Gracias. Sí, sí, Abrazo. gracias por Buen fin a ignorarnos. todos. Gracias por ignorarnos, muy bien. Gracias. ¿Cómo creen? No. Héctor y yo jamás haríamos eso. Además, son unos cinicazos, fíjate nada más.